Hola mis hermanos, muy buenas tardes. Una vez más nos encontramos en estas cápsulas bíblicas. Le damos gracias al Señor porque nos ha cuidado, porque nos ha guardado, porque ha sido bueno con nosotros. Y es un placer y un privilegio poder compartir cada día una porción de la palabra de Dios y una corta reflexión que sé y espero sea de edificación para su vida. Recuerden la importancia de poder compartir también estas cápsulas con otras personas, porque sabemos que la palabra de Dios tiene un propósito, cumple su propósito en el corazón de cada ser humano. Así es que compartamos estas cápsulas y dejemos que sea Dios quien haga la obra en el corazón de cada persona. Hoy vamos a estar leyendo el Salmo 139, versículos 7 al 12. Salmo 139, versículos 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. La lectura para el día de hoy se titula A salvo hacia la orilla. Calla, enmudece, Marcos 4:39. En Papúa Nueva Guinea, los Kanda aguardaban emocionados el arribo de Nuevos Testamentos impresos en su idioma. No obstante, para llegar a la aldea, los que llevaban los libros tuvieron que navegar por el océano en pequeños botes. ¿Qué les dio valor para ir a través de esas extensas aguas? No solo sus habilidades marinas, sino conocer a quien creó los mares. Dios, quien nos guía a cada uno a atravesar las aguas revueltas y profundas de nuestra vida. Como escribió David, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Estas palabras resonarían intensamente con los Kanda, quienes viven en una nación insular de costas tropicales, selvas densas y montañas escabrosas llamada la última desconocida. Pero como saben los creyentes, sea allí o en todas partes, ningún problema es demasiado remoto para Dios. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Por lo tanto, en las tormentas, nuestro Dios dice, calla, enmudece, y el agua y el viento le obedecen. Así que no tengas temor de las aguas turbulentas y profundas en tu vida hoy. Nuestro Dios nos lleva a salvo hacia la orilla. Pregunta, ¿qué te tienta a no confiar en Dios? ¿En qué necesitas confiar en Él hoy? Esta historia de hoy es una historia muy preciosa. He visto algunos videos de cómo estas tribus reciben el Evangelio, la emoción que ellos sienten al recibir la palabra de Dios en su propio idioma y cómo Dios transforma las vidas. Y definitivamente es emocionante ver que la palabra de Dios llega a tantos lugares, aún los más recónditos de este planeta. Y es el esfuerzo de muchos hombres y mujeres que día tras día entregan sus vidas para que la palabra del Señor pueda correr y ser glorificada, como lo dice ella misma. Y en ese proceso, precisamente, muchos de estos hombres y mujeres se embarcan en unas misiones titánicas, en unas misiones maravillosas, peligrosas, riesgosas, por supuesto, para poder llevar el Evangelio a muchos lugares. Hay lugares en los que está prohibido incluso tener una Biblia. Hay países en los que se prohíbe tener una Biblia y hombres y mujeres arriesgan sus vidas para llevar porciones del Evangelio a personas que están deseosas de tenerlo. Y en esa misión y en ese deseo de cada uno de estos hombres y mujeres, pues existe
esa fe y esa esperanza de que Dios está con ellos. No hay un solo espacio en el universo donde Dios no se encuentre, donde Dios no cumpla su plan y su propósito, donde Dios no esté obrando. Y la promesa que el Señor hace a todos aquellos que han creído en Él es que el Señor nos llevará a salvo hacia la orilla. Es interesante ver cómo el mismo Señor Jesucristo, cuando fueron a cruzar el lago de Genezaret, le dice a los discípulos, vamos al otro lado, vamos a cruzar al otro lado. Y en medio del lago se desata una tormenta que ellos nunca habían experimentado, siendo ellos aún pescadores con experiencia y todo. Pero lo más maravilloso de todo esto es que el Señor ya les había dicho de antemano, vamos a cruzar al otro lado. Y el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros hoy también que Él nos llevará a salvo hacia la orilla. Así es que confiemos, porque Él tiene el control del universo entero. No importa en este momento el mar profundo o las aguas profundas en las que tú te encuentres. Quizás estás en aguas turbulentas, quizás estás en medio del océano, perdido, sin rumbo, sin dirección, sin esperanza en tu mente. Pero hoy Dios te está diciendo, yo te llevaré a salvo hacia la orilla. Lo único que usted y yo necesitamos es creer. No necesitamos darle más a Dios, no necesitamos hacer más para Dios, solamente creer. Primero creer que Él existe, creer que Él es real, creer que Él es el Dios creador del universo, que Él es el Dios todopoderoso. Creer en el Señor Jesucristo, que entregó su vida en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y para otorgarnos con su resurrección la vida eterna. Es lo único que Dios nos está pidiendo, que nosotros creamos. Hay muchas circunstancias, incluso muchas personas que nos tientan a no confiar en Dios. Ahorita el mundo a nuestro alrededor nos está invitando a desconfiar de Dios, a ver a Dios como una historia, como una fábula de la creación, como un cuento de hadas, como un personaje, pero no nos están invitando a que creamos en Dios como ese ser creador, como ese ser real, ese ser vivo que está hoy al control del universo. Y hay muchas personas que nos están invitando a desconfiar en Dios, que nos están incitando a renegar de Dios y a creer que la maldad que hay a nuestro alrededor es culpa de Dios. Cuando si nosotros hemos leído la Biblia, entendemos que la maldad que hay a nuestro alrededor y todo lo que vemos a nuestro alrededor es consecuencia del pecado. Es consecuencia precisamente de sacar a Dios de esa ecuación perfecta. Dios debe ser el primero y el único. Dios debe ser nuestro guía, nuestro consolador, nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro Señor. Nosotros debemos obedecer su palabra. Pero precisamente por sacarlo de nuestras vidas y por pretender que Él no existe, es que el mundo está como está. Por supuesto, el Señor sigue al control y sigue cumpliendo su plan y su propósito. Quizás no lo entendamos, no lo comprendamos ahora, pero llegará el momento en que entenderemos el porqué de todas las cosas. Y por eso hoy el Señor nos está invitando a que confiemos en Él. No hay absolutamente nada en tu vida o por lo que estés pasando ahora que pueda superar a Dios. Absolutamente nada. Dios está por encima de todos y de todo. Y cualquiera sea el problema que tú tengas hoy, Dios puede obrar en él. No necesariamente como tú lo estás pidiendo o como tú lo quieres o lo deseas. Él obrará de acuerdo a su perfecta voluntad, porque debemos aprender a aceptar también su voluntad en nosotros. A veces nos suceden cosas que quizás en el momento puedan ser negativas o no las entendamos o no las querramos en nuestra vida o estemos renegando de ellas. Pero con el paso del tiempo entendemos que eran necesarias en nuestra vida y que Dios definitivamente estaba obrando en ese momento. ¿Cuál es tu mar profundo hoy? ¿Cuáles son tus aguas turbulentas? Absolutamente ninguna de ellas está por encima de la perfecta voluntad de Dios. Por eso el Señor una vez más hoy te está diciendo que te llevará a salvo hacia la orilla. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias, Señor,
porque nos has permitido entender y comprender que tú eres un Dios real. Gracias porque tú nos has llamado, Señor, para ser tus hijos. Tú nos has adoptado como tus hijos. Nos has abierto el camino a través de Cristo para que nosotros podamos nuevamente restablecer esa relación contigo por el perdón que nos has dado en la cruz de Cristo. Gracias por la vida eterna que nos concedes y por la esperanza que tenemos en ella. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios todopoderoso, que tienes el control de todas las cosas, y aunque muchas personas lo quieran negar, aunque muchas personas quieran argumentar en contra de ti, tú eres un Dios real, eres un Dios vivo y sigues al control del universo entero. Por eso hoy, Señor, descansamos en ti y te damos gracias, muchas, muchas gracias, Señor, por llevarnos y por guiarnos a salvo hacia la orilla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.